Qué bonito es poder alabar al Señor juntos, ¿verdad? Sea que estemos físicamente o de una forma virtual. Así que os doy también mucho las gracias por esta invitación de poder compartir con vosotros la palabra de Dios, y también os envío todo el amor y los saludos de la Iglesia Revive aquí en Cangas, ¿no? Como decía Carlos, nuestro ministerio está centrado aquí en Moaña. Si nos reunimos en Cangas, creemos que es un lugar céntrico para toda la zona aquí del Morrazo, pero sí, desde el año 2003 ahí seguimos siempre viviendo en Moaña y realizando ministerio, ¿no? y obra pionera aquí. Pues es un placer estar con vosotros y poder compartir algo de la palabra de Dios. Es muy bonito escuchar esta canción, no la conocía la canción, pero justamente vamos a hablar de la alabanza en esta mañana. Quiero hablaros de un salmo, justamente, del Salmo 138. Así que me imagino que tenéis la Biblia por ahí. Y le he titulado a este salmo Una canción para alabar a Dios. El Salmo 138 es un salmo que he estado meditando hace unos días en mi devocional, y como estaba orando también pidiéndole al Señor que me mostrase qué compartir con vosotros, me guió a meditar en este salmo y dije, pues lo voy a compartir con mis hermanos allí en A Coruña. Sabéis que el libro más largo de la Biblia es el libro de los Salmos, ¿no? Es un cancionero para alabar al Señor. Fijaos si es importante la alabanza para Dios y para el pueblo de Dios. También Martín Lutero dijo que el cristiano debe ser una doxología viva. Y el libro que más citó Jesús fue el libro de los Salmos. A veces parece que no le damos mucha importancia como cristianos, ¿no? No sé si es porque es un libro del Antiguo Testamento o porque puede ser que nos guste más o menos la música o la alabanza, pero si hay alguien realmente con un corazón para Dios en cuanto a ser un adorador, un alabador, de exaltar a Dios, ese era el rey David. Siempre desde joven haciendo canciones, y dice la Biblia que hacía instrumentos musicales también para alabar al Señor, ¿no? Y eso es algo que contagió también a su pueblo, al pueblo de Israel. Este Salmo 138 no tiene fecha, no sabemos exactamente cuándo lo hizo. Podéis leer otros salmos que hizo David y allí en el enunciado te pone, este salmo se hizo cuando, etcétera. Pero en este salmo no tenemos una fecha. Ahora, como os decía, se titula Una canción para alabar a Dios. Y yo quería centrarme en esta mañana en hacerle dos preguntas a este salmo. Primero, ¿cómo alabar al Señor? Y segundo, ¿por qué alabar al Señor? Además, como estamos en un culto, digamos, de nuestras asambleas, del partimiento del pan, de la cena del Señor, y sobre todo los domingos por la mañana, que los dedicamos para alabar a Dios y para cantarle, creo que viene muy bien este salmo que nos puede ayudar a recordar cosas que ya sabemos y otras cosas que están aquí incluidas que vamos a explicar. ¿Cómo alabar al Señor? Vamos a leer el Salmo en primer lugar, Salmo 138. Dice así David, te alabaré con todo mi corazón. Misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. No sé si escucháis, aquí se ha perdido el sonido. Sí, nosotros lo hemos pedido también. Se me reinició el Zoom. ¿Qué ha pasado? Debió ser tu conexión, que la perdimos nosotros aquí. Estábamos en el versículo 1, si quieres seguir desde el 1. Yo te perdí en el 1. Vale, pues nada, seguimos ahí en el 1. Espero que no haya más fallos de conexión, por lo menos por mi parte, ¿no? Vale, cualquier cosa me habláis, ¿vale? Si veis que falla alguna cosa. Vale, vamos a seguir entonces ahí. Dice el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad.
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Me estáis escuchando bien, verdad? Sí. Muy bien. Pues decíamos cómo alabar al Señor. Bueno, en primer lugar, como dice ahí el versículo 1, debemos alabarle con todo el corazón. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Y es algo que deberíamos pensar como cristianos también. Cuando yo alabo al Señor, ¿le alabo con todo mi corazón? ¿Con toda mi vida? Porque a veces en nuestra vida hacemos como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Y parece que estamos diciéndole al Señor, Señor, yo te adoro, pero hay habitaciones a veces en nuestra vida que parece que no le dejamos entrar al Señor. Es como cuando invitamos a alguien a casa. Si no tenemos mucha confianza con él, pues le invitamos a comer, está en el salón, pero no le enseñamos tal vez todas las habitaciones de la casa, ¿eh? Y a veces con el Señor pasa algo parecido. Dios quiere ser el Salvador y el Señor de toda nuestra vida. No tenemos que tener habitaciones bajo llave, porque al final Dios lo ve todo también. Y David dice que quiere alabarle con todo el corazón, con todo el corazón. Y dice ahí, en ese versículo 1 que acabamos de leer, te alabaré. Y es curioso, si uno estudia la palabra en el hebreo, significa estirar el brazo para lanzar una piedra o una flecha. Esa es una de las acepciones del verbo alabar. Y lo que está diciendo David ahí es que quiere levantar sus brazos. Si os acordáis, cuando David mató a Goliat, él estiraba su brazo lanzando una piedra para matar a Goliat. Y esa fue una forma de alabanza también, porque le dio la gloria a Dios. Son curiosas estas palabras que encontramos. Así que David quiere levantar sus brazos para adorar a Dios. Y ahora viene una frase interesante aquí, que es un poco llamativa, ¿no? Dice, delante de los dioses te alabaré. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque lógicamente la Biblia dice que no hay más que un Dios. Y los cristianos somos personas que creemos en un solo Dios. La palabra que aparece ahí es la palabra Elohim. Y esa palabra sabéis muy bien que se refiere a Dios en tres personas. Ahora, esa palabra se utiliza también para seres angélicos. Entonces, cuando David está diciendo que le va a alabar delante de los dioses, está diciendo, en tu presencia te voy a alabar, con todos los seres angélicos que hay ahí. Os animo a estudiar este tema, el tema de los seres angélicos, el tema de un consejo divino donde está Dios como el creador, pero tiene debajo de sí toda una serie de seres angélicos, de seres vivientes que forman parte de un consejo divino. Puede que os suene raro esto, pero os invito a estudiar el tema. Ahora no tenemos tiempo para eso. Pero David dice, delante de los dioses. No se refiere, lógicamente, a los ídolos, sino a los seres creados que Dios creó, por ejemplo, serafines, querubines, que están en la presencia de Dios adorándole. De hecho, si vamos al Salmo 82, versículo 1, podéis leer ahí, por ejemplo, que dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Veis, por tanto, cómo es Dios, el creador, el único que se merece adoración? Y en medio de todos esos dioses, en medio de todas esas jerarquías angélicas, el único que se merece adoración es Dios. Si vamos también al Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 5, el apóstol Pablo nos amplía un poquito este tema. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Os dais cuenta? Está hablando de que hay dioses en la presencia de Dios, en ese sentido, seres creados por Dios. Y esto me hacía también pensar en Hebreos capítulo 12 y versículo 22, donde está aquí el escritor, y es un versículo que conocemos muy bien, y dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fijaos, es increíble, cuando los creyentes adoran a Dios, estamos de alguna forma entrando de una forma espiritual en la presencia de Dios, donde no solamente está Él, sino que hay una multitud de seres allí que también le adoran. Pero bueno, este es otro tema que no podemos pararnos en esta mañana. En el versículo 2 seguimos respondiendo esa pregunta: ¿cómo alabar al Señor? Y ahí David dice que se postra delante de Él. Generalmente me parece que en nuestras propias vidas no hacemos muchas veces esto. Es decir, si yo te pregunto cuántas veces te has postrado delante de Dios, literalmente, en tu alabanza personal a Dios, ¿te has puesto de rodillas alguna vez? Si ha sido así, seguramente ha sido cuando estamos en medio de grandes problemas. Cuando tenemos momentos difíciles, es ahí donde nos postramos, donde nos ponemos de rodillas, donde clamamos a Dios. Me enteraba, por ejemplo, esta semana de una iglesia, que realmente no sé dónde está, porque era una historia que me contaban, que todas las semanas se visten de cilicio, se postran en el suelo, echan ceniza sobre sus cabezas y dice que se humillan delante del Señor. Bueno, para mí eso ya es un extremo, ¿no? Realmente la Biblia no dice que tenemos que hacer eso, pero sí es importante nuestra actitud con nuestro cuerpo cuando alabamos al Señor. Dios conoce nuestro corazón, no es necesario que hagamos ninguna de estas cosas, pero David se postraba delante de Dios, porque nuestro cuerpo es lo que usamos para alabar al Señor. Y cuando nosotros nos ponemos de rodillas, estamos reconociendo que Dios es el creador, que Dios es mucho más grande que nosotros y nosotros le necesitamos. Luego viene ahí el versículo 3 que leímos en el Salmo 138 y dice ahí: el día que clamé me respondiste. ¿Cómo alabar al Señor? Yo os digo lo que he encontrado aquí, y es recordando las respuestas de Dios en mi pasado. Cuando tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho en tu vida, a veces cuando estamos pasando momentos difíciles, qué bueno es ver atrás y decir: a ver, voy a pensar en aquellos momentos en mi vida en los cuales Dios me respondió. Y eso te anima, porque sabes que Dios es fiel y que Dios te va a ayudar a seguir adelante y va también a responder como lo hizo en el pasado. Hay un versículo también en Isaías 40, 29, lo podemos leer también ahí. Isaías 40, 29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es un poquito raro este versículo porque parece que no coincide con las matemáticas nuestras, ¿verdad? Ahí dice en el Salmo 138, me fortaleciste con vigor en mi alma. Isaías dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué pasa cuando multiplicas una cantidad por cero? No hay que ser muy inteligente para saber que da cero, ¿verdad? Sin embargo, Dios multiplica por cero y nos da fuerzas. Multiplica las fuerzas del que tiene cero. Así es nuestro Dios. Son milagros que Dios hace en nuestras vidas. Y también otra de las cosas en las cuales aprendemos cómo alabar al Señor es en el versículo 6. Dice ahí: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando escuchaba antes la canción que nos habíais puesto acerca de ese Dios magnífico, pensaba en este versículo, ¿no? El Señor es excelso, y me encantaba esa canción porque decía esto: Dios es magnífico. Tal vez no usamos ese adjetivo para hablarle a Dios,
pero así es nuestro Dios. Es mucho más grande que lo que nosotros podamos imaginar. Es mucho más grande aún que nuestra propia teología. A veces estudiamos teología sistemática para intentar definir lo que es Dios. Pero aún esas cosas limitan a Dios. A Dios no lo podemos encasillar, no lo podemos cuadricular. Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Y aunque nos dio su palabra para conocerle, es mucho más grande y más excelso que lo que nosotros nos podamos imaginar. Ahora, según ese versículo, ¿cómo alabar al Señor? Con humildad, con humildad. Y es bonito ahí porque dice que Dios se acerca al humilde, pero al soberbio lo ve de lejos. Dios se acerca a las personas que son humildes, que se humillan en la presencia del Señor. Por eso David se postraba delante de Dios. Y tenemos que recordar que David era el rey. Él podía decir, bueno, yo no me tengo que postrar, yo soy el rey, que otros se postren ante mí. Sin embargo, David reconocía que Dios era su creador, que Dios era su salvador, y él tenía que postrarse delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. También pensando en ese versículo 6, viene a mi mente aquella parábola de Jesús, que hablaba de un fariseo que oraba de una forma orgullosa y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, porque yo hago y porque yo soy y porque yo digo y porque te doy el diezmo y porque te doy... Y dice que ese hombre no fue justificado para casa, que se fue justificado la persona que estaba golpeándose el pecho y diciendo, Señor, perdóname porque soy un pecador. Esa es la humildad que quiere Dios cuando nos acercamos a Él. Nosotros podemos venir un domingo con nuestras mejores ropas a la iglesia, podemos venir con joyas o con maquillaje o intentando poner nuestra mejor presencia, y eso es muy bonito, pero Dios ve nuestro corazón y Dios quiere que en nuestro corazón haya humildad, que nosotros podamos alabarle y reconocerlo porque Él es nuestro Dios. Entonces, estas cosas nos enseñan cómo alabar al Señor, repasando con todo el corazón, delante de su presencia, postrado o de rodillas, recordando las respuestas de Dios en mi pasado y también con humildad. Ahora, este salmo también nos muestra por qué alabar al Señor. Si vamos, por ejemplo, al versículo 2, nos da una respuesta. Dice el final del versículo 2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y dice también, por tu misericordia y tu fidelidad. Qué importante, ¿verdad?, es la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Por qué debemos alabarle? Por lo que Él ha hecho. Cuando nos juntamos el domingo por la mañana, sobre todo, recordamos a Cristo. Y recordamos que es gracias a la obra de Cristo en la cruz que nosotros hemos sido llenos de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Es en la persona de Cristo que nosotros podemos sentirnos amados por el Señor. ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no vamos a adorarle al recordar todo lo que Cristo ha hecho? Y ni siquiera nos imaginamos lo que significó para el Señor Jesús ese sufrimiento en la cruz del Calvario. Porque no fue solamente un sufrimiento físico en su cuerpo, sino el hecho de estar cargando con todo el pecado de la humanidad. Un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado, teniendo que cargar con mis pecados, con tus pecados. Su misericordia y su fidelidad son maravillosas. También en ese versículo 2, si lees otra versión, por ejemplo la versión de la palabra, hay una frase muy bonita que dice, haces que tu promesa supere tu fama. En nuestra versión, si estás con la Reina Valera 60, dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pero en esta versión dice así, tu promesa supera tu fama. Y yo estaba pensando, la fama se construye sobre el pasado, pero la promesa tiene que ver con el futuro. Lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos y hermanas, supera todo lo que conocemos de Él.
A veces parece que no pensamos en la eternidad, en el momento en cuanto Cristo venga. Pero hermanos, el Señor se ha ido para preparar un lugar para nosotros. Vamos a tener un nuevo cuerpo, vamos a tener un nuevo nombre, vamos a tener coronas de recompensas, vamos a tener una morada, vamos a estar en la misma presencia de Dios, podremos ver al Señor cara a cara y tantas cosas que nos esperan en la eternidad. Su promesa va a superar lo que conocemos de Él. Otra forma en la cual nosotros podemos responder a por qué debemos alabar al Señor está en el versículo 4. Dice ahí: te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Aquí está queriendo David que todos los gobernantes, todos los reyes del mundo puedan conocer a Dios y alabarle. Pero nos da la clave también. Para que eso suceda, tienen que conocer la palabra de Dios. Y eso forma parte de tu ministerio y del mío como cristianos. Si queremos que nuestros gobernantes actúen bien, tienen que conocer y respetar la palabra de Dios. Y para eso nosotros somos los que tenemos que hablar de Dios. Estamos orando en estos últimos tiempos por nuestros gobernantes, ¿verdad? Para que Dios les dé sabiduría en estos tiempos de este confinamiento y del coronavirus. Y a veces los criticamos porque están tomando medidas que no deberían tomar. Hermanos, podemos orar por ellos, tenemos que orar por ellos. Pero también, si queremos que ellos tengan temor del Señor, tienen que conocer su palabra. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Poder dar testimonio y poder orar a Dios para que podamos llegar a personas que están ahí en el poder, que están en el gobierno. Ellos tienen que escuchar también de lo que Dios hace y de que ellos le necesitan. Versículo 5. ¿Por qué alabar al Señor? Lo hemos leído. Dice: porque la gloria del Señor es grande. Y fíjate que esto lo dice el rey David, un hombre lleno de majestad, lleno de gloria, un hombre que tenía grandes riquezas y que también su hijo Salomón iba a ser uno de los reyes más sabios y más majestuosos y magníficos que ha visto la humanidad. Pero él dice y habla de la gloria de Dios, que es mayor que la de los reyes terrenales. Y aquí nos está mostrando que el gobierno divino está por encima del gobierno humano. A veces nosotros como cristianos parece que no vemos más allá. Criticamos al gobierno o pensamos que no están haciendo las cosas bien y muchas veces es así. Pero hay un soberano, queridos hermanos. Aún por encima del coronavirus, por encima de todo lo que está enfrentando el mundo, hay un soberano que es Dios. No entendemos por qué Él permite esto, pero su gloria es mayor que la de los reyes terrenales. Y por último, ¿por qué alabar al Señor? Bueno, lo tenemos ahí en el versículo 7. Si yo anduviere en medio de la angustia, tú me darás vida. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Por qué alabar al Señor? Pues simplemente y sencillamente porque lo necesito. Necesito alabar al Señor. Lo necesito cuando vienen momentos difíciles a mi vida. Dice ahí: cuando estoy en medio de la angustia, tú me darás vida. ¿Os acordáis? Al principio decíamos que David extendía su mano para alabar a Dios y ahora Dios extiende su mano para proteger a David. Extiende su diestra, su mano derecha, su brazo derecho, el brazo fuerte de Dios. Y puede ser que nosotros ahora estemos viviendo momentos de angustia. Decíais antes alguno de vosotros, me pareció escuchar que alguno de vuestros familiares tenía coronavirus, una cosa muy leve, me pareció escuchar. Y esto también nos angustia y estamos preocupados y no queremos contagiarnos de este virus. Pero aún en medio de la angustia, Dios nos vivifica, Dios nos da fuerzas, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y luego el versículo 8 es un versículo maravilloso y es
la última razón por la cual alabar al Señor. Y dice ahí, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tenemos que acordarnos que Dios empezó una obra en mí y la va a terminar. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 1:6? Lo conocemos bien, ¿verdad? Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es maravilloso. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado contigo ni conmigo todavía. Seguimos siendo como el barro en manos del alfarero. Dios nos tiene que moldear, tiene que quitar trozos de barro que nos sirven, que afean nuestra figura, pero Dios no ha terminado. Hasta a veces yo mismo me rindo en mi propia vida, pero Dios no se rinde conmigo. Dios me ama tanto que ha comenzado una obra, me ha dado a Jesús, me ha dado el Espíritu Santo y está trabajando en mi vida. Y cuando Él termine su obra en mí, cuando Cristo venga a buscarme, va a ser increíble poder verme porque no me voy a reconocer la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, recordad este salmo siempre. ¿Cómo alabar al Señor? ¿Y por qué alabar al Señor? Porque esto nos va a animar en nuestras vidas también a seguir adelante y seamos como David, el salmista, siempre adorando al Señor a pesar de todas las dificultades. Muy bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros y quería compartir también una canción con vosotros. Lógicamente la tengo grabada porque así en vivo sería muy difícil que se pudiese escuchar bien y aún así grabada no sé cómo va a salir. Espero que no dé problemas la conexión, pero os voy a compartir una pantalla aquí y espero que se pueda ver bien. Es una canción que habla acerca del gran día, cuando el Señor vuelva. Voy a compartir aquí. Hola, quiero compartir contigo una canción, se titula El Gran Día y es una canción que nos habla de ese momento en el cual el Señor vendrá para reinar en este mundo. Vivimos ahora momentos complicados en la sociedad, en el mundo, de crisis, de sufrimiento, de dolor, pero esta canción nos habla de algo que es verdad y es que el Señor Jesús vendrá y así como reina hoy en el corazón de aquellos que creemos en Él por la fe, también va a reinar físicamente en esta tierra y por siempre estaremos con Él. Por eso yo quiero animarte a escuchar la letra de esta canción y que pueda animarte y bendecirte para soñar y esperar con esa promesa que Dios nos dio, el gran día. Estamos listos para verle a Él en el gran día. Él vendrá a buscarnos como prometió. Todos le verán y muchos creerán. Al mundo juzgará, reconocerán y sus rodillas doblarán en el gran día. Y el amor vencerá, el amor nos salvará.
sea un reflejo fiel de su gran amor, viviendo para Él hasta el gran día.